Buen día. Esta vez estaré hablando sobre los temperamentos mesotónicos. A medida que la polifonía medieval crecía en complejidad, enriquecida con el uso cada vez más frecuente de terceras y sextas, se hizo necesario explorar otros contextos de afinación. La búsqueda de terceras más pequeñas que produjeran acordes armónicos agradables llevó a la entonación justa o afinación natural y a su consecuencia inevitable que son los temperamentos mesotónicos. El intervalo de la tercera mayor en la entonación justa es un coma sintónico menor que la afinación pitagórica. De esta manera se consigue una tercera pura. La escala así organizada tenía dos ventajas. Por una parte, las nuevas terceras y sextas se ampliaban las posibilidades armónicas y por otro se mantenía el ideal de los pitagóricos de representar a las consonancias con tracciones sencillas y elegantes. Pero si la tercera mayor ya no es el producto de 5 quintas justas, significa que alguna quinta ha dejado de ser justa. Observemos que si el tono do re 9 octavos y la tercera mayor es 5 cuartos, la consecuencia es que el tono re mi será más pequeño que el tono do re. Entonces la quinta do sol seguirá siendo justa, pero la quinta re la será menor, exactamente un coma no sintónica menor. Por lo cual, esto significa que no podemos tener a la vez quintas justas y terceras puras, y en consecuencia alguna de los dos tiene que estar ligeramente desajustado, a menos que utilicemos un instrumento con más de 12 sonidos por octava y aceptemos que la afinación no sea estable en el transcurso de la obra. El descubrimiento de los armónicos reforzó las ideas matemáticas que habían planteado los teóricos renacentistas Francisco de Salinas y Joseph da Savino con respecto a las terceras puras, y por esta razón la entonación justa se denomina habitualmente afinación natural. No obstante, la entonación justa era impracticable con solo 2 sonidos por octava, y los músicos y afinadores, intentando preservar puras a las terceras, comenzaron a idear sistemas que permitieran reducir un poco las quintas y hacer así practicable un aspecto de la entonación. De esta manera surgieron los temperamentos mesotónicos. Estrictamente hablando, la afinación pitagórica y la entonación justa son sistemas de afinación, y ya sea por la incompatibilidad de octavas y quintas justas en el pitagórico, o la imposibilidad de tener quintas justas y terceras puras en la entonación justa, la única solución fue recurrir al entemperamento. Esto es acortar las relaciones de los intervalos de manera de permitir la práctica musical, pero a costa de utilizar intervalos imperfectos. El nombre mesotónico deriva de la novedad que introducen estos temperamentos, que es la de reemplazar los desiguales tonos de la entonación justa por 2 tonos idénticos, dejando un tono medio equidistante. A diferencia de los sistemas de afinación que son 2, las posibilidades de temperar son numerosas. Por ejemplo, en el temperamento mesotónico de un cuarto del coma, todas las quintas están reducidas a un cuarto de coma sintónico, excepto la quinta sol sostenido mi bemol, que en realidad es una sexta disminuida, y que al agrandar se absorbe todas las imperfecciones transformándose en una nueva quinta de loco. El procedimiento es similar para el temperamento de un sexto de coma o para de un tercio de coma, y también para el resto de posibilidades, o sea, las quintas se rebajan en la fracción de coma indicada. Es evidente que si se utiliza alguno de estos modelos, de manera que las tonalidades más usuales tengan terceras puras, en las tonalidades con muchas alteraciones acumularán las imperfecciones de la afinación, lo que dará como resultado que algunas suenan mejor que otras, limitando además las posibilidades de modular. Por ejemplo, el mesotónico de un cuarto de coma afinado en do que da la siguiente disposición de notas, en el que fa sostenido, mi bemol, sol sostenido, do sostenido y si bemol no se corresponden con los que hoy llamamos sonidos en armónicos. La solución a esto, como ya dijimos, aunque muy engorrosa y compleja, sería utilizar teclados con más de 12 sonidos por octavo. Bueno, explicando el temperamento de un cuarto de coma sintónica, es decir, en el que partimos la coma en 4 partes iguales, empezamos con do, con superíndice 0 en la notación de aire, ya que es nuestra nota original. A la quinta ascendente le quitamos un cuarto de coma, lo que implica que la quinta descendente gana ese cuarto de coma. Pero volvamos a las quintas ascendentes. El re ya lleva un acumulado de 2 cuartos de coma, y la tiene 3 cuartos de coma menos que la afinación pitagórica, y lo podemos escribir también como tercera mayor de fa, tercera menor de do. El mi acumula 4 cuartos de coma, o sea de la coma sintónica entera. La siguiente quinta sigue acumulando otro cuarto de coma y seguimos con el procedimiento. El do sostenido también lo podemos escribir como tercera de la, ya lleva 7 cuartos de coma. Do sostenido con 8 cuartos de do, etc. Si nos fijamos en las quintas descendentes, de fa seguimos a si bemol con 2 cuartos de coma más. Si bemol podemos escribirlo con tercera menor de sol, otra quinta descendente, es otro cuarto de coma más, y en la bemol ya tiene la coma sintónica entera. Podemos observar que en este temperamento se favorecen las terceras mayores. En cada tercera mayor la proporción es de 5 cuartos.
temperamentos, porque todas las terceras mayores tienen una diferencia de una coma acentónica entera con respecto a la afinación pitagórica. Entonces se dice que este temperamento favorece las terceras mayores y les ajusta las quintas. En un instrumento de 12 notas, en la octava tenemos que escoger entre las inarmónicas, que en realidad no tiene la misma frecuencia. Dependiendo de las combinaciones de notas, los temperamentos de un cuarto de coma tienen diferentes nombres. Por ejemplo, el temperamento que tiene estas notas, la escala diatónica do sostenido, mi bemol, fa sostenido, la bemol y si bemol, se llama temperamento mesotónico de un cuarto de coma de Pietro Aron. En general tienen el nombre de la persona que los propone. Los explica si en vez de la bemol usamos sol sostenido, pues ya tiene otro nombre, el temperamento. Podemos también construir otros temperamentos. La coma se puede partir en 3 partes iguales en lugar de 4 y repartirse en el círculo de quintas. Si partimos de do tiene superíndice 0, sol se hace más angosto por 1/3 de coma y entonces fa más ancho por 1/3 de coma. Si seguimos con el procedimiento, cada quinta ascendente tiene 1/3 de coma menos. La coma entera ocurre en la y no en mi, como el temperamento de un cuarto de coma. En las quintas descendentes los intervalos se hacen más anchos y la coma entera se junta en mi bemol y seguimos con el procedimiento, 1/3 de coma cada quinta. En este temperamento se favorecen las terceras mayores o sextas mayores. Para que la sexta mayor tenga proporción 5/3 en lugar de 27/16 como la escala pitagórica, se le debe quitar una coma sintónica, así que las terceras menores son puras en este temperamento. El procedimiento para los temperamentos mesotónicos es siempre el mismo. Se va modificando cada quinta con una nueva fracción de la coma. No importa qué fracción sea, hemos visto un cuarto y un tercio para temperamentos de 2/7 de coma, de sexto, de 12/11, etc. Se construye siempre igual. Las sonoridades son diferentes en cada caso y se pueden utilizar en piezas donde se favorezcan ciertos intervalos según lo necesite el compositor. Pero regresando al temperamento mesotónico de un cuarto de coma, voy a fijarme solo en las primeras quintas hasta llegar al mi puro. En la afinación justa, mi tiene proporción de 5/4 y re de 9/8. Do de 1 porque es el origen. Porque si llevo la proporción de re entre la e-do, 9/8 entre 1 es 9/8. Pero el tono de re a mi tiene el tamaño de 5/4 entre 9/8, que es igual a 10 novenos. No son tonos del mismo tamaño, uno es más grande que otro. El temperamento de un cuarto de coma es diferente. El intervalo de do re mi de 2/5 puras menos de 2/4 de coma y el intervalo de re a mi es exactamente igual, 2/5 puras menos 2/4 de coma. Entonces vamos a calcular cuánto mide cada uno de estos tonos. Sabemos que para subir un intervalo hay que multiplicar por la proporción. Entonces el tono de do a re mi es algo que llamaré x hasta que sepa exactamente cuánto. De re a mi mide exactamente lo mismo. Así que subir de do re de re a mi es x por x, que es x cuadrada, pero sabemos que eso debe medir 5/4 porque es una tercera pura. Entonces el tono x mide raíz de 5/4. Si hacemos la cuenta, vemos que la raíz cuadrada de 5/4 es un número irracional, no se puede escribir como fracción cuando se resuelve la raíz. Ya no estamos trabajando con una afinación, sino con un temperamento. Recuerden que en las afinaciones tenemos intervalos que se pueden escribir como fracciones, pero los temperamentos hay al menos un intervalo que no se puede escribir como fracción. Voy a explicar esto más a detalle para encontrar las frecuencias del temperamento mesotónico y hacerlas sonar en la computadora. Sabemos que necesitamos una frecuencia de referencia para empezar a construir nuestra escala. Necesitamos siempre la proporción del intervalo que vamos a construir. Tomemos como ejemplo el temperamento de cuarto de coma, en el que cada quinta de 3 medios le quitamos un cuarto de coma sintónica de 81/81. Entonces hay que tener en cuenta que para subir un intervalo hay que multiplicar y para bajarlo hay que dividir. Y para dividir un intervalo en partes iguales hay que sacar la raíz, depende del número de partes iguales, de qué raíz uso. Si partimos la coma en 4, hay que sacar la raíz cuarta. Si partimos la coma en 3, hay que sacar raíz cúbica, etc. Ahora empecemos por el A de 440 Hz. La quinta pura es la multiplicación de 440 por 3 medios, que es 660. Ahora encontramos el cuarto de coma. La coma sintónica tiene 81/80, por lo que un cuarto de coma es la raíz cuarta de 81/80, que también es un número irracional. Entonces hay que bajar un cuarto de coma dividiendo la quinta entre ese valor, es decir 660 Hz entre la raíz cuarta de 81/80, y esto da 657.953 Hz aproximadamente, y ese sería el resultado. Así terminaría esta conferencia de los temperamentos mesotónicos, y el trabajo que acabas de ver está elaborado por Cristian André Gómez Álvarez. Espero que pases un buen día y me despido.